dentro del chat vamos a resolver las inquietudes que ustedes tengan. En nombre de Comertex queremos darles la bienvenida a todos y esperamos que sea de mucho provecho todo este material y toda esta información que a través de estos aliados les vamos a dar el día de hoy. Entonces, quiero darle la bienvenida y quiero iniciar, pues, primero que todo, pues, presentándoles al señor Óscar Alberto Castaño, que es el gerente de la región norte de Coats Cadena, y que sea quien mismo, pues, obviamente, le demos la apertura a este conversatorio. Iniciando, pues, primero, señor Óscar, yo sé que a ustedes dentro del gremio, dentro del sector, pues, los conocemos mucho, y quien no conoce a Coats Cadena, pero que sean ustedes precisamente de usted, señor Óscar, quien nos cuente quién es Coats Cadena. Bienvenido, señor Óscar. Gracias, Amanda, y buenas tardes para todos. Primero quiero pues agradecer la invitación de Comertés a este conversatorio, hoy confeccionando ideas. Como lo dijo Amanda, pues es una alianza, es un aliado estratégico. Todos los que estamos acá participamos dentro de la cadena y tenemos un conocimiento que es muy importante compartirlo junto con todos ustedes. Muy rápidamente voy a contarles, Coats Cadena, nosotros somos una compañía líder mundial en hilos, en la industria de hilos de coser, con una presencia global de más de 250 años. Tenemos presencia local con una planta aquí en Colombia, en Pereira, de más de 67 o 68 años de existencia. Ustedes están viendo allí que tenemos presencia en todos el hemisferio, todos los hemisferios. Hacia este lado de las Américas tenemos plantas de México, Centroamérica, en Colombia, en Pereira. Tenemos planta en Sao Paulo, 2 plantas en Sao Paulo. Y en el resto de los hemisferios, pues en lo que ven ustedes en azul, es donde hacemos presencia y tenemos participación. Hacemos presencia en más de 50 países con plantas y participamos en ventas en más de 100 países. O sea que con esto quiero decirles es que sí somos ese líder estratégico y de conocimiento en la industria de la confección, a nivel mundial y a nivel local. Somos pioneros, trabajamos por el tema de la innovación, nos gusta desarrollar proyectos de crecimiento con nuestros clientes y bienvenidos a este conversatorio. Muchas gracias, señor Óscar, muy amable por toda esta pues, introducción y esta apertura de lo que es Coats Cadena, que pues, para muchos es bastante reconocido dentro del sector de la confección, vuelvo y lo repito. Y bueno, vamos a iniciar entonces con el conversatorio. Quiero pues presentar y saludar obviamente a John, para que empecemos pues a charlar sobre este tema tan importante y tan interesante. John, muy buenas tardes. No tenemos audio, John. No lo estamos escuchando. John debe activar el audio, no lo estamos escuchando. Sí, buenas tardes, John. Vamos a revisar el tema acá de manera interna. Ustedes saben que a través de estos sistemas es común que se presenten como estos inconvenientes. Ya estamos revisando para mirar la conexión de John porque no lo estamos escuchando en el momento.
Bueno, mientras vamos resolviendo ahí como el tema con Johnny, en el tema de conexión, de sistema de micrófono, que eso es muy habitual dentro de estas formas de comunicación hoy en día, vamos a seguir hablando con el señor Oscar mientras le damos tiempo ahí a Jonah que se vaya organizando con el equipo que tiene. Señor Oscar, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Ah, Escucho bueno, bien. señor Oscar. Bueno, muy bien, señor Oscar. Pues para nosotros es bastante importante tener como estas conexiones con ustedes como empresas que hacen parte pues del sector de la confección y sobre todo en nosotros como empresa textilera. Dentro del tema que vamos a tratar hoy, pues son muchos los detalles que se presentan a lo largo de la elaboración de un producto y en cierta ocasión pues son de pronto la mala implementación o diría yo que de pronto también puede ser la mala información o la escasa información que de pronto la gente pueda tener alrededor del tema de los hilos, ¿cierto? Yo veo que pues Coats Cadena maneja un portafolio bastante amplio, bastante variado con el tema de hilos y uno ve tantos hilos pero uno siempre sabe que Coats Cadena maneja pues la mejor calidad de hilos. Siempre uno puede utilizar cualquier tipo de hilos de coser para la industria de la confección, pues uno ve tantas variedades o en qué radica la selección de un producto de estos para la elaboración de una prenda de vestir, diría yo. Ok, cuando hablamos de hilos de coser, tenemos que hablar de las materias primas que conforman ese hilo de coser. Entonces hablamos de fibras naturales, como es el algodón, es hoy es lo más como fibra natural, el más común, y de fibras sintéticas, hablamos de hilo poliéster o hilo de nylon, y internamente hay distintas construcciones, entonces hablamos de hilos de filamentos continuos, o hilos de poliéster cortado e hilado, o hilo transnalizado, así sucesivamente. Ahora, el otro componente cuando hablamos de hilos de coser en un tema industrial son los títulos de los hilos. Hay hilos delgados, que son aquellos que son utilizados para la confección de prendas muy livianas, ejemplo, tejido de punto. Hay para prendas semilivianas, ya los calibres se van volviendo un poco más gruesos los hilos, y para prendas pesadas o trabajo tipo índigo, o para prendas de tipo prendas de dotación. Entonces, en eso ya hay un mundo pues, amplio que se conjuga y se juega con las fibras, la composición de las fibras, los calibres de los hilos, y hay unos elementos que entran a conjugarse allí, como son resistencia, elongación, tenacidad y muchos más aspectos. Veo que allí, digamos, en este momento están proyectando algunas de nuestras marcas, un portafolio muy amplio. El mundo de los hilos lo puedo considerar, es una variable muy importante dentro de la fabricación de cualquier prenda, es un eslabón al lado de lo que es la tela, un acabado de la tela, la máquina de coser, las agujas, las tensiones, las planchuelas. Entonces es un eslabón muy importante dentro de la construcción de cualquier tipo de prenda, ¿sí? Nosotros atendemos el mercado industrial, y también tenemos otra línea que es el mercado, digamos, la línea craft, que es como tipo mercerías, que son presentaciones para trabajar manualidades. Entonces, cuando hablamos del mercado industrial, estamos hablando de presentaciones en conos para la industria, para las plantas de confección. Y cuando hablamos de productos craft, estamos hablando de manualidades, el tema de trabajar con la mano, bordar a mano, hacer tipo crochet, lanas, y las materias primas son también naturales y también hay sintéticas. Entonces, pues, digamos que con esto quiero mostrarle que es muy amplio y algo técnico también
lo que es el desarrollo de los hilos de coser. Y es un eslabón, vuelvo y repito, muy importante, y la calidad de los hilos depende del tipo de prenda final que se quiera desarrollar. Perdón, tenía el micrófono desactivo. Mencionaba que es muy importante pues lo que nos comenta don Oscar, y es precisamente cómo todo radica pues a través y tienen en común el tema de la composición, ¿no? La composición del hilo también determina pues obviamente una resistencia, ¿no? Unos usos, ¿cierto? Unas tolerancias también, y eso va como muy conectado a la composición de un material textil. Pues pienso que el hilo también le da como esa resistencia, uniendo como esas propiedades que le da primero pues la confección y también lo que hablaba don Oscar, el sistema de torsión, ¿no? Que eso también es importante en el tema de los hilos. Nosotros pues alrededor de todo este sistema y de también alrededor del textil poderse realizar una variedad de productos, de prendas de vestir, de prendas de alto impacto, de dotación, bueno, de todo este tipo, se presentan pues ciertos inconvenientes, ciertos detalles que pues a la hora de realizar el producto no dejan de afectar como la misma calidad. Hay un sistema y hay un tema muy importante, y es, por ejemplo, en el tema del tejido de punto, ¿no? El tejido de punto ya para ropa de deporte más que todo, y estas telas que tienen pues unas elongaciones bastante importantes. Para este tipo de telas también hay como un tipo de hilo específico para que obviamente la resistencia en las uniones de la tela puedan pues soportar unas tensiones o unas tracciones, don Oscar. Sí, así es, así es. Y es lo que nosotros técnicamente hablamos de hilos fine, que son hilos delgados, que por ser delgados no quiere decir que tengan una baja resistencia. Pueden tener hilos delgados con unos filamentos continuos de poliéster, y eso le da unas cualidades de resistencia de elongación superior. Yo no sé si John pueda escucharnos o Diego, que también es otro de los técnicos que está acá, y podemos ir como entrando en temas más técnicos que ellos pueden aportarnos también. Yo no sé si yo ya puedo solucionar algo. Sí, por acá tenemos a Diego que está conectado. No sé si Diego nos escuche. Sí, creo que ya tiene activo el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, no sé si de pronto me puedan habilitar para presentar. Yo realizo la presentación. Nada. Listo. Ya le estoy habilitando. Listo, Diego, ya puede compartir la pantalla. Perfecto. Listo, ya ahí podemos ver la presentación. ¿Aló, me escuchan? Diego. Ah, perfecto, no los estaba escuchando. Lo estoy escuchando, pero se oye un poco bajo como el sonido. Ahí me escuchan mejor. Sí, de pronto subir un poquito más para que se alcance a escuchar más, como más nitidez. Ok, perfecto. Bueno, aquí en el slide que tenemos en pantalla podemos observar una parte de la oferta de hilos que tenemos en
en nuestra compañía. Entonces, el portafolio podemos hablar del hilo Epic, Lucens, Gramax, hasta cada uno tiene una composición, tiene una estructura, un proceso de fabricación diferente. Bueno, nosotros de nuestra oferta de hilos tenemos el hilo Epic. Este hilo Epic es el hilo premium estrella que nosotros tenemos para confeccionar cualquier tipo de prenda. Algunas preguntas que hemos visto hasta el momento hablan sobre qué hilos podemos utilizar para prendas deportivas. El hilo Epic es un hilo con núcleo de poliéster. Aquí lo observamos, es un hilo que tiene es diferenciador en la construcción con los hilos que nosotros podemos encontrar en el mercado. Entonces es un hilo con núcleo de poliéster recubierto con fibras cortadas de poliéster, y este hilo nosotros lo tenemos, como mencionaba ahorita don Oscar, en hilos delgados para telas livianas, hilos medios para telas medianas y hilos gruesos para telas pesadas. Entonces, Comertex tiene telas para telas deportivas, tenemos para telas de dotación, tenemos telas denim y tenemos prendas APT. Entonces, nosotros cumplimos con los hilos para cumplir con estos requerimientos de la confeccionar las telas. Hay unos criterios de selección en los hilos que debemos de tener en cuenta, y es el peso de la tela. Entonces, si vamos a hacer prendas deportivas, hay unos hilos de fibras de poliéster y hay unos hilos texturizados. Entonces, de acuerdo al peso de la tela, si vamos a ir por la línea de los hilos por la línea deportiva. Vamos a ver por la línea deportiva, entonces nosotros vamos a usar, en este caso, vamos a usar hilos delgados, hilos texturizados, y por ende las agujas que vamos a utilizar en este tipo de prendas también van a ser delgadas. Tenemos una cantidad de capas de tela. Entonces, por ejemplo, donde observamos esos ejemplos, hablemos de un pantalón de dotación. Entonces, los pantalones de dotación, hablemos de una parte específica, el tiro trasero de un pantalón, la unión de la quilla del pantalón. Nosotros vamos a encontrar múltiples telas en esta parte. Y entonces, los hilos que nosotros requerimos para satisfacer la necesidad de esta prenda de dotación tienen que ser los hilos resistentes. Entonces, ahí el peso de la tela y las capas de la tela también influyen en el criterio de selección del hilo. Otro criterio es el tipo de punta y el tipo de costura. Entonces, vámonos otra vez al ejemplo de las prendas deportivas. Entonces, tipo de punta de la aguja. Entonces, las telas, como son el tejido principal, es tejido de punto, son telas que tienen tienen mucha elongación, y requerimos que la punta de la aguja para este tipo de tela debe ser una punta de bola, la que conocemos en el mercado como la SS, la FFG CES. Y el tipo de costura, entonces, en este tipo de prendas, nosotros vamos a requerir de un tipo de máquina especial y un tipo de puntada. Entonces, hablemos de la puntada 607 de la máquina Flat Simmer. Es decir, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, leggings para hacer gimnasia, para hacer yoga. Entonces vamos a requerir de este tipo de máquinas que son las Flat Simmer, que nos van a hacer un tipo de puntada plana, y también vamos a encontrar en esta misma familia las recubridoras, así que conocemos en el mercado como las collarinas y resortadoras. La resistencia de la costura, la elongación y la suavidad. Entonces, nosotros en nuestra oferta de hilos encontramos el hilo Epic, nuestro hilo corresponde. Para estas prendas livianas, hablemos de las deportivas, entonces nosotros tenemos
diseñado el hilo, el Epictex 24, que es un hilo de muy buena costurabilidad, tiene buena elongación y tiene muy buena resistencia para este tipo de costuras. La suavidad nosotros cómo la conseguimos con los hilos texturizados. Entonces, en estas máquinas que tienen la flat seamer, la recubridora que utilizamos para confeccionar nuestras prendas deportivas y las costuras quedan muy ajustadas al cuerpo, entonces nosotros le damos una suavidad a las costuras colocando en la posición del looper y el recubridor, le damos esta suavidad con los hilos texturizados, sean de poliéster o sean de nylon. Otro criterio, la durabilidad de la costura. Con la construcción de los hilos, combinación con puntadas por pulgada, combinación con las tensiones que nosotros le demos inicialmente a las costuras, va muy ligada a la durabilidad de la costura. Entonces, si nosotros no usamos el hilo adecuado, ideal para un tipo de prenda deportiva que tenga mucha elongación, nuestras costuras no van a tener una durabilidad, por ejemplo, en el uso de la prenda, en las lavadas, no van a ser igual a un hilo como el Epic Core Span si nosotros hacemos esa combinación de costuras con otros sustratos diferentes. La apariencia de la costura. Entonces, la apariencia de la costura de nuestras prendas es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, ya por el uso, por las lavadas, permitir que las costuras se vean muy desgastadas o, digamos así, peluditas. Entonces, con una combinación adecuada de los hilos coats, entonces vamos a lograr una apariencia de la costura muy favorable. Velocidad de las máquinas de coser. Entonces, nuestros hilos, como el Epic Core Span, están diseñados, están lubricados para trabajar a altas velocidades. Entonces, nosotros como asesores posturas técnicos, entramos a alguna planta de confección y nos manifiestan que están presentando algunos revientes. Entonces, nosotros entramos a hacer análisis y observamos que están utilizando un hilo de fibras cortadas de poliéster de hilado sencillo. Entonces, nosotros les mostramos la diferencia en construcción del hilo que tiene el hilo Epic contra los hilos Spun poliéster que encontramos en el mercado. Entonces, les hacemos demostraciones y pueden determinar con productividad, con velocidad de la máquina, encontrar que sí es viable a la hora de trabajar con hilo que tenga un poco más de valor, podemos ser más productivos y con esta productividad solventamos el sobrecosto que podamos estar asumiendo con hilo de más valor. Y el uso final de la prenda. Entonces, nosotros tenemos telas con elastano, tejido de punto, telas rígidas, telas de protección personal con protección antimicrobiana, de pronto inherentes a la llama. Entonces, de acuerdo al uso final de la prenda, entonces se hace un criterio de selección del hilo adecuado para este tipo de prenda. Bueno. Perdón. ¿Me escuchan ahí, señora Amanda? Pues, John, yo a rato siento que la voz se le baja un poco. No sé si sea mi internet. Ya estoy confirmando por acá si las personas lo están escuchando bien. Listo. Pero puede continuar. Ah, bueno, señora. Nosotros, dentro de nuestra oferta, para la sección de prendas teñidas, tenemos 2 hilos de algodón. Entonces son hilos 100% algodón. El algodón es una fibra natural, entonces por ende es una fibra corta y esta es la apariencia final que tendríamos nosotros de un hilo de algodón. Con estos hilos de algodón, Comertex tiene dentro de su oferta un índigo Galapa, que es en base para teñir. Es una composición de aproximadamente 98% y un 2% de elastano, o sea, tiene una
combinación de algodón con elastano y pesa aproximadamente 10 onzas. Y en esta sección entraría dentro del rango de las telas, es una tela pesada. Y tenemos un drill San Bernardo, también es una base para teñir. La composición es 98-2, son muy similares las dos telas, pero la gran diferencia está en los pesos. Entonces tenemos la Galapa es pesada y la San Bernardo es un peso medio. Entonces nosotros tenemos los hilos Admiral, es un algodón 100% algodón mercerizado, y tenemos un algodón suave. Entonces Admiral, algodón mercerizado, y Dymax, algodón suave. Nosotros, dentro de nuestra oferta, entonces el Admiral lo utilizamos para las prendas inferiores y que son más pesadas. El Dymax lo podemos utilizar para las prendas superiores. Entonces, si vamos a hacer camisetas, polos, para hacer teñidas, podemos utilizar este hilo Dymax. Entonces, nosotros dentro de nuestra oferta tenemos una serie de calibres, los cuales podemos utilizar en la combinación de los pespuntes con realce, los pespuntes con realce, en las fileteadoras, en pantalón también se utiliza la recubridora. Vamos a utilizar las máquinas planas, entonces nosotros tenemos dentro de nuestra oferta de los hilos Admiral una gama de calibres de hilo para poder hacer una confección adecuada de los hilos en las prendas BPT. Cuando confeccionamos estas prendas BPT con hilos de algodón, tenemos que tener en cuenta algunos criterios o algunas variables, porque el hilo de algodón no tiene la misma resistencia que tienen los hilos sintéticos como los de poliéster y los hilos de nylon. Entonces debemos de tener un criterio a la hora de confeccionar muy importante, con las puntadas por pulgada, con las tensiones de los hilos. Al pasar el hilo a través de todos los guía hilos, los contensores, la palanca tirera, la estallada del ojito de la aguja, nosotros debemos de tener una tensión suave, porque los hilos de algodón, si nosotros en nuestras costuras los hacemos muy tensionados, en el momento de irse la prenda a lavandería, el algodón, por ser una fibra natural, van a coger aproximadamente un 5%, y ¿qué va a pasar en la lavandería? Se nos van a tensionar las costuras por un encogimiento natural del algodón, y si de pronto en la tómbola de la lavandería se llega a hacer un enredo o entre unos pantalones en mucha fricción, que es lo normal, las costuras se nos van a tender a reventar. Es muy importante a la hora de confeccionar mis prendas BPT con hilos de algodón. Actualmente esas telas, como tienen tanto elastano, encontramos que nos hemos visto la necesidad de hacer recomendaciones de combinaciones de hilo de algodón con hilos de poliéster. Entonces también es una solución que nosotros estamos dándole a algunos clientes, es con combinación de utilizar el hilo de algodón en las agujas, o sea, el hilo exterior, y en los amarres, hilos de poliéster. Y en algunos clientes nos ha dado muy buenos resultados con estas combinaciones. Las prendas deportivas. Para la ropa deportiva tenemos una oferta de hilos, los cuales son todos sintéticos. Entonces, en esta oferta aquí tenemos hilos texturizados, que pueden ser de poliéster o poliamida, los cuales los podemos utilizar en las agujas, en los loopers y en los recubridores de nuestra máquina flat simmer, de nuestra máquina recubridora o nuestra máquina fileteadora. Entonces la fileteadora lo podemos utilizar en la aguja y en los loopers, en las tres posiciones. Tenemos el hilo Nailtex, es un hilo texturizado 100% de nylon. Entonces este hilo Nailtex tiene una suavidad al tacto. Entonces nosotros recomendamos para estas prendas que tienen las costuras muy ceñidas al cuerpo, entonces el hilo Nailtex le va a dar una suavidad al tacto.
Hilo texturizado 100% de poliéster se llama Gramax. Entonces este es nuestro hilo texturizado de poliéster, el cual también lo utilizamos en nuestras prendas deportivas que no van tan ajustadas al cuerpo. Las camisetas deportivas, las pantalonetas deportivas, en algunas sudaderas, en algunas chaquetas. Lo vamos a utilizar en las posiciones de nuestras máquinas de confección. Desarrollando unos hilos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, existe un hilo Simsoft. Nailtex y Grama son multifilamentos continuos y Simsoft son microfilamentos continuos de poliéster. Entonces es una fibra que es mucho más delgada y tiene una resistencia, tiene más elongación y es mucho más suave al tacto. Entonces, si nosotros tenemos un cliente que tiene una necesidad de que sus costuras queden con una sensación, una suavidad del tacto muy suave, entonces le vamos a recomendar un hilo de microfilamentos texturizados de poliéster, como es el Simsoft. Aquí vemos el segundo, es otro tipo de construcción de hilos, que es el que ya hemos venido hablando, que es un multifilamento continuo de poliéster recubierto con fibra de poliéster. Este lo utilizamos en las agujas de nuestras máquinas flat-seamers recubridores para confeccionar esas prendas deportivas. Ese EPIC es un multifilamento continuo de poliéster recubierto con fibras cortadas de poliéster que nos va a dar una resistencia en la costura, nos va a dar elongación en la costura, muy buena apariencia de la costura, nos va a dar productividad, nos va a dar calidad de las costuras. Otro hilo que no es la misma construcción que el hilo EPIC, es un hilo EloFlex, donde ya estas telas tienen una exigencia de elongación ya superior a las otras telas y son muy delgadas. Entonces el hilo EloFlex, él tiene una elongación entre un 40 y un 70%. Entonces observamos que este hilo EloFlex, con esa excelente elongación, es un hilo ideal para nosotros utilizar en esas prendas que vamos a confeccionar deportivas. Y siguiendo la línea de sustentabilidad, Coats está trabajando fuertemente en la sostenibilidad de todos nuestros recursos y la materia prima que trabajamos. Entonces tenemos hilos como el Gramax Eco Verde y el EPIC Eco Verde. Estos son hilos que son hechos de materiales reciclados, como las botellas, las botellas plásticas. Nosotros tomamos agüita comúnmente, entonces nosotros esas botellas reciclamos, las fundimos y volvemos a hacer hilo con las mismas características de nuestra oferta global. Entonces cumplimos con todas las características como resistencia, elongación, calidad, cartas de colores. Entonces cumplimos con eso. Las dos telas que nosotros traemos aquí a relación de Comertex son Vancouver y un parchado Berlín teñido. Esta Vancouver es un poliéster microfibra, tiene un peso de 110 gramos y es una tela que es súper liviana. Entonces nosotros estas telas súper livianas, ¿qué lo recomendaríamos para nosotros trabajar? Entonces el EPIC también viene en un calibre delgadito que es un Tex 18. Lo podríamos utilizar en las agujas para hacer de la flat-seamer o la collarín con la que vayamos a confeccionar una prenda deportiva con la tela Vancouver. O podríamos utilizar en todas las posiciones de la máquina, de la flat-seamer o la recubridora, Nailtex o Gramax, y ya nosotros, según la necesidad o el beneficio que le entregamos, que le vamos a entregar a nuestros clientes, hacemos la selección adecuada de los hilos. Y este parchado Berlín, ya aquí observamos que es 97% algodón y aproximadamente un 3% de elastómero. Es una tela que tiene un peso medio por tener 275 gramos por metro cuadrado. Es una tela que la vamos a utilizar para hacer chaquetas, sudaderas. Entonces ya, al ser una tela un poco más pesada, entonces vamos a utilizar un EPIC Tex 24 o un
un Epic Text 40. ¿Escucho a alguien? ¿Alguien va a hablar? John, Diego, Señor. ¿me escuchas? Podemos ir, hay varias preguntas en el chat, como para ir avanzando y no irlas acumulando. Si quieres yo te las voy leyendo y vamos dando respuesta a alguna de ellas. Puedes verlas. Claro. Sí, como quieran, aunque las preguntas quedan ahí en el chat. Si ustedes quieren, las van respondiendo o si quieren al final, como ustedes deseen. Ok. Diego nos dirá. Las hacemos al final entonces. Vale, listo. Ok. Listo, muchas gracias. Bueno, terminando aquí este slide, entonces hablamos de una tela perchado Berlín tenida. Entonces es una tela de un peso mediano, entonces ya nosotros esta tela la podemos hacer de acuerdo al tipo de prenda que vayamos a confeccionar, un EPIC, ya un calibre medianito como un Tex 24 o un Tex 40, y lo podríamos combinar con, de acuerdo a la máquina que vayamos a utilizar, si es una fileteadora, una flat seam, una collarín, en los recubridores y en los loopers, naipes, ramas, podado, en el caso Simpson. Algo para aclararles aquí con estos hilos Eco Verde, como es el Gramax Eco Verde, Epic Eco Verde, hay una gama muy amplia de los Eco Verde. A Colombia, todavía en Colombia no los tenemos disponibles, pero en un futuro no muy lejano vamos a tenerlos aquí en Colombia en nuestra oferta para el mercado nacional. Bueno, tenemos un caso en el cual se nos presentan algunos revientes de tela e hilo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Esta construcción de la tela es una tela 100% de algodón. La utilizamos para confeccionar, en este caso, una camiseta tichir. Y observamos que esta es la costura del dobladillo del ruedo. Normalmente, en algunos casos, cuando hacemos la costura, se nos empiezan a aparecer las llamadas picas. Entonces, esta pica nosotros debemos de detectarla a tiempo en confección porque, ¿por qué razón puede aparecer? Uno, la elección inadecuada de la punta de la aguja. Otra, el calibre del hilo puede ser un poco grueso. Entonces encontramos que los hilos que encontramos en el mercado, como son los Spun Poliéster, esos hilos son de calibres gruesos. Entonces nosotros tenemos nuestro hilo Core Span Epic, que es un Tex 24. Y los hilos que encontramos en el mercado común son Tex 30. Entonces miren que de un Tex 24 a un Tex 30 ya hay una diferencia en grosor. Entonces debemos de utilizar una aguja más gruesa y vamos a hacer propensa que estas perforaciones, estas picas nos aparezcan en la tela. Es una elección de hilo delgado y una aguja delgada y una punta de aguja adecuada nos va a solucionar este problema. En el mercado existen unas agujas que son de la referencia San 10, San 10 XS. Son agujas que penetra el material, en este caso la tela, van a ser mucho más delgadas y nos van a evitar estos daños en las picas. Entonces, la punta de la aguja es muy importante. Entonces, cuando tenemos un tejido de punto, nosotros vamos a seleccionar la punta de aguja, la punta de bola. Esa es nuestra punta de aguja para utilizar en nuestras prendas con elastano, prendas con elongación, con tejido de punto y prendas con elastano. Aquí traemos otro ejemplo de los revientes de hilo. Esta es una prenda que fue teñida, fue confeccionada con hilos de algodón. En algunos casos también suele suceder con los hilos de poliéster, porque si no utilizamos una buena combinación de hilos, sea de algodón o de poliéster, nos van a suceder estos casos después de nuestro proceso de lavandería, que aparecen como si las costuras se vieran deterioradas muchísimo en el proceso de lavandería. Entonces,
¿Cuál es la mejor elección? Si nosotros tenemos esta prenda con base BPT, o sea, una prenda para teñir, entonces la elección de los hilos de algodón en esta tela que es de un peso medio, vamos a hacer una selección de hilos los más gruesos que tenemos en nuestra oferta de hilos de algodón. Y si son hilos de poliéster, esta fibra sintética, entonces no vamos a utilizar hilos de fibra cortada de poliéster, los hilados sencillos. Entonces vamos a utilizar un hilo con un núcleo de poliéster que me dé una muy buena resistencia, una muy buena apariencia en este tipo de prendas. Este es un caso muy común que sucede después del proceso de lavandería en algunos clientes cuando no hacen una adecuada selección de los hilos. Y otra que sucede es que las costuras son tendiosas a abrirse, en algunas partes de confección dicen a reírse, entonces tienden a descoserse. Entonces aquí tenemos una cerrada de un lateral o una entrepierna de un pantalón, la cual puede haber estado cerrada con fileteadura de 5 hilos con puntada de seguridad y posiblemente en la puntada de seguridad no hice una adecuada selección de los hilos y las costuras son tendiosas a deteriorarse ni a reventarse. Recordemos que algunos procesos de lavandería son muy fuertes. Si yo hago prendas para teñir y las confecciono con hilos de algodón, si en el proceso de tintorería o lavandería no dan con el tono que el cliente especificó, preferiblemente acordar con el cliente de que el tono del pantalón no salió al que él quería, porque si nosotros reprocesamos ese lote de unidades, el tintorero le baja el color, usa permanganato y eso es destruye las costuras. Entonces si le hacemos un doble proceso de tintorería a un pantalón PPT, vamos a generar un desgaste en las costuras. Entonces, si un lote de producción de tintorería no salió en el primer proceso de tintorería, es mejor llegar a un acuerdo, un consenso para no reprocesar ese lote porque se nos van a deteriorar las costuras. Es muy importante. Los hilos para dotaciones. En oferta de Comertex, nosotros encontramos un piqué Centauro, encontramos un índigo Macondo y un índigo Barahona. Alguna de estas telas, señora Amanda, usted me corrige si tienen protección al fuego, si son inherentes a la llama. No, ninguna de esas. Bueno, debe estar un poco más adelante. Perfecto. Sí. Entonces, tenemos en esta oferta de Comertex, tenemos 3 telas, piqué Centauro, índigo Macondo y índigo Barahona. Tenemos 2 índigos. Tenemos composiciones en algodón 50-50, algodón 99, ya encontramos elastano en estas prendas, en estas telas de dotación, y 100% algodón. Entonces tenemos 3 composiciones. Tenemos una tela como la Centauro que tiene muy buen peso, es de peso medio, otra con un poco más de peso la pesada y hay una super pesada. Entonces nosotros estas telas, las recomendaciones de hilos que nosotros inicialmente damos son hilos de muy buena elongación, de muy buena resistencia, muy buena costurabilidad, de muy buena productividad, como son los hilos Epic o los Corespan. Muchas de estas prendas las confeccionan con hilos de fibra cortada. Nuestro hilo Astra, que es un spun poliéster, como lo observamos aquí en las imágenes, no tienen el núcleo de filamentos continuos que tiene el Epic. Entonces, perdón, ¿alguien va a hablar? No, bueno, perfecto. Entonces, los hilos de fibra cortadas, nosotros los podemos utilizar también siguiendo una serie de recomendaciones. Entonces, debemos de hacer pruebas de uso en las prendas que confeccionamos con hilos Astras. Los hilos Astras los encontramos en una
oferta amplia de calibres. Entonces tenemos los calibres, en este caso para estas telas que son de peso mediano, pesada y súper pesada, vamos a utilizar unos hilos desde la parte media de la oferta, o sea, los hilos medianos hasta los hilos más pesados. Preferiblemente estos hilos Astra, en este tipo de prendas, utilizarlos en las fileteadoras. Recordemos que la función de un ejemplo, tenemos que filetear, no sé, un tiro delantero. Entonces, preferiblemente lo fileteamos con un hilo de fibras cortadas de poliéster porque es una costura que va a hacer un simple sostenimiento en el orillo de la tela y no va a hacer ninguna fuerza. Entonces, donde nosotros tenemos la necesidad de mucha fuerza en las costuras, utilizaríamos el hilo EPIC. Y lo mismo, tenemos desde la parte media de la tabla, que son los hilos medianos, hasta los más gruesos para estas telas súper pesadas. Entonces, vamos a utilizar cerradoras de codo, vamos a utilizar fileteadoras 5 hilos, fileteadoras de 3 hilos. Entonces, en esta oferta que tenemos acá en la tabla media, vamos a encontrar los hilos adecuados para estos tipos de peces y de ese tipo de telas y para estas telas de dotación. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá, el índigo Barahona, que es una tela súper pesada. Entonces, yo esta tela súper pesada, voy a colocar, por ejemplo, voy a cerrar el tiro trasero y lo voy a hacer una cerradura de codo. Entonces, ¿qué hilos debo utilizar? Debo utilizar el hilo más grueso, que en este caso sería un Tex 180. Y es un número 16. Entonces, lo vamos a utilizar en la posición. Si nuestra cerradura de codo tenemos dos posiciones de aguja, entonces en las dos agujas y en los dos loopers. O si de pronto normalmente algunas dotaciones, algunos overolis o algunas dotaciones que requieran de mucho uso, entonces vamos a utilizar una cerradura de codo con 3 agujas. Y en las 3 posiciones de las agujas vamos a utilizar un hilo grueso y en la posición de los loopers también el mismo calibre, para que nuestras costuras sean lo más resistentes, la más duradera y que se vayan hasta el final de la vida útil de nuestra prenda, que nosotros preferimos en nuestras prendas que se nos deteriore la tela antes de que se nos deterioren nuestras costuras. Bueno, Comertex dentro de su oferta de dotación tiene un drill vulcano ignífugo. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra ignífuga? Entonces, ignífuga es que si nosotros acercamos la llama a este drill vulcano, él se va a prender, pero inmediatamente nosotros retiremos la llama, se autoextingue. Entonces, este vulcano, por tener una composición de algodón, no se va a cristalizar, no se va a derretir y no se va a fundir. Entonces, este algodón tiene un acabado que lo hace especial, lo hace este acabado ignífugo. De nosotros, para confeccionar estas prendas ignífugas con este drill vulcano ignífugo, tenemos un hilo que se llama Firefly. Este Firefly son fibras cortadas de aramidas, en este caso son metaaramidas, ¿sí? Entonces, este hilo Firefly está diseñado para confeccionar, como vemos aquí en ejemplo, prendas de bomberos. Aquí vemos un uniforme estructural. También podemos confeccionar uniformes forestales, prendas militares. Podemos confeccionar dotación de algún personal que requiera protección contra el fuego. Por ejemplo, alguien que se esté aproximando mucho, un soldador, alguien que trabaje en la metalúrgica. Entonces, esas prendas que ellos deben utilizar deben de tener una protección al fuego. Entonces, con esta tela drill vulcano, con nuestros hilos Firefly, podemos suplir esas necesidades. Entonces, hay una oferta de acuerdo al tipo de prenda. Entonces, en este caso, un drill vulcano ignífugo es pesado, tiene 280 gramos por metro cuadrado.
Entonces nosotros lo vamos a confeccionar con los hilos más gruesos de nuestra oferta de hilo Firefly. Y algo para tener muy presente y algo que nos quede muy claro es que estos hilos Firefly de Coats Cadena tienen un sello que se llama UL. Hay un laboratorio en Estados Unidos que se llama Underwrite Laboratories y ellos se encargan de certificar que nuestro hilo Firefly está en condiciones de confeccionar este tipo de prendas. Entonces nuestros hilos tienen certificado y damos esa garantía a nuestros clientes. Hay algo muy importante a la hora del cuidado de los hilos. Los hilos, si nosotros los dejamos sin protección, los hilos llevan con una bolsita. Lo ideal es que si nosotros extraemos el hilo a bolsa cuando terminemos un lote de producción, lo ideal es recoger los hilos de la planta de producción para que estos no vayan a perder una característica muy importante que es el contenido de lubricante. Entonces, todos nuestros hilos de nuestra oferta de hilos tienen un contenido lubricante. Entonces, nosotros lo podemos observar ahí en la animación, que se aplica centímetro a centímetro a todos nuestros hilos antes de llevarlos a la presentación final comercial que nosotros le entregamos a todos nuestros clientes en estos soportes plásticos, en estos conos plásticos, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos expuestos a la luz directa del sol, a una fuente de calor de un motor, o que yo tengo mi estantería al lado de una pared y todo el día todo el día o toda la tarde le da el calor a esa pared, entonces, ¿qué va a pasar con los hilos? Se nos van a resecar. Entonces ahí donde está la vida de los hilos. Uno dice, ay, este hilo está podrido, como se revienta de harto. No, recordemos que el ojito de la aguja se llega a calentar, llega a unas temperaturas muy altas, por ejemplo de 340 grados. Unas lecturas que ya han hecho llega hasta 340 grados. Entonces, si el hilo no tiene la lubricación natural que nosotros le imprimimos a los hilos, entonces el hilo va a ser propenso a reventarse. Entonces, la luz directa del sol, fuentes de calor, sea una pared muy caliente o un motor, el polvo. Normalmente un cono que yo dejo 2, 3, 4 días por ahí tirado en el suelo, mal ubicado en alguna parte de la planta, va recogiendo polvo. Y ese polvo lo que hace es absorber el contenido lubricante del hilo. Entonces es muy importante que los hilos estén muy bien almacenados para que no pierda esa propiedad del contenido lubricante y sigan con muy buena costurabilidad. Los hilos para bordar dentro de nuestra oferta de hilos tenemos el hilo Silco. El hilo Silco es un hilo de triloval de poliéster. Ese triloval quiere decir que el núcleo con el que está fabricado cada multifilamento del hilo es un triángulo. Entonces, al ser un triángulo, nosotros podemos observar que los bordados hechos con Silco triloval de poliéster tienen un brillo natural. Y ese brillo natural es muy llamativo, le gusta mucho a los confeccionistas. Entonces, nosotros podemos observar que hay hilos metalizados para bordar, hay hilos de algodón, hilos de rayón, hilos de bobina. Y los hilos para amarrar nuestros bordados son algunas bobinas preformadas. Nosotros observamos aquí en este comparativo donde tenemos todos los sustratos, rayón, hilos de Corespan, el Silco, triloval, hilos de algodón, hilos de algodón acerizado, con poliéster y hilos metálicos. Y observamos el que tiene un excelente comportamiento de brillo, capacidad de coser, es económico, tiene muy buena resistencia a la abrasión, buena fuerza, solidez de color al frote a la luz solar y solidez del color al blanqueador. Observamos que el triloval de poliéster es el que tiene un excelente comportamiento en todas estas características, todas estas variables que nosotros en algún momento podemos
requerir o necesitar, o en el caso como el blanqueado, someter a blanqueo un bordado, y el hilo trilobal de poliéster, como es el silco, tiene un excelente comportamiento. Bueno, y aquí para terminar, queremos dejar nuestros contactos. Aquí están los emails de los asesores costura técnico que existen en el momento en Colombia. Y aquí tenemos el email y la línea 08000 de nuestro servicio al cliente. Bueno, Diego, muchísimas gracias. De verdad que muy interesante toda esta información para pues generar un apoyo entre todos nosotros y poder contribuir a que realmente utilicemos de manera adecuada los insumos sobre las telas y que todo esto pues obviamente vaya de la mano con la elaboración de un muy buen producto de calidad. Eh, de verdad que estos temas son bastante amplios, hay mucho por hablar y miren que acá pues hablamos dentro del portafolio de Coats Cadena es bastante extenso, bastante amplio, tenemos muchos productos con características especiales que las podemos manejar en diferentes tipos de tela. Hoy prácticamente abarcamos como 4 categorías, en este caso las telas BPT cuando van a tinturados, que requieren de unos hilos específicos con unas características y unas propiedades específicas. De igual manera, las telas en denim o en índigo o índigos, que también van a procesos de lavandería, tienen unos requerimientos diferentes. De igual manera, las telas deportivas y las mismas telas inífugas que se implementan para el tema de dotación. Y bueno, solamente abarcando estos 4 temas, y relacionándolas con algunas referencias que tenemos en Comertex, pues seguramente le queremos apuntar a que realmente podamos ubicar un hilo adecuado con una aguja específica, con unas características dentro de la misma maquinaria, como bien nos lo estaba recomendando Coats Cadena, que es bien importante y que quiero poner en valor, pues obviamente la participación de ellos acá en este espacio de Confeccionando Ideas, que pues muy seguramente contribuirá a que todos avancemos dentro de todo este proceso de la confección. Quiero darles pues muchísimas gracias a todos en nombre de Comertex, de verdad que ha sido bastante importante esta información. El señor Oscar, a Diego, a John, a todo el equipo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y con seguridad como empresas aliadas que contribuimos al desarrollo del sector. Muy seguramente a lo largo de este camino les estaremos presentando algunos proyectos o otra información relacionada con conocimiento para que ustedes pues obviamente se fortalezcan más y todos crezcamos como sector. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Nos vemos entonces en nuestro programa de Confeccionando Ideas, el espacio gratuito para todos ustedes, fortalecido a través de todos los aliados. Que tengan muy buena tarde y nos vemos en un próximo programa de Confeccionando Ideas.